Bienvenidos a una nueva temporada de Proyecto Esther. Aprendemos, pero también reímos. Nueva temporada. Los de atrás vienen conmigo. ¿Quieres proponer un tema? Manda un mensaje de WhatsApp. Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra clase número 5 de homilética. Y vamos a hacer un taller práctico para aprender a hacer un bosquejo de un sermón. Así que espero que tengas un cuaderno en la mano y también la Biblia, muy importante, para que podamos desarrollar este taller de la mejor manera. Recuerda que todas nuestras clases o talleres están quedando grabados aquí en el YouTube. Lo puedes compartir con alguien que lo necesite y lo puedes volver a ver cuantas veces quieras. Lo primero, y es la parte inicial de nuestro bosquejo. Bueno, antes de empezar me gustaría recordarles también que esta parte debe estar por escrito para que sea mucho más fácil para nosotros desarrollar nuestro sermón, y también podemos hacerlo como una especie de estudio bíblico, que así pues no estemos predicando, no seamos predicadores, empecemos como una práctica constante acerca de esto que estamos estudiando. Tengamos en cuenta también que es importante tener un conocimiento de la palabra de Dios, un estudio. Es importante tener todo esto por escrito, sea que vayas a predicarlo o sea que no, que quieras hacer tu estudio personal y empezar a prepararte para hacerlo. De esto te va a ayudar mucho a que en el momento en que lo vayas a hacer tengas un mayor desempeño, te desenvuelvas muchísimo mejor, porque cuando hay un conocimiento real de lo que uno va a hablar, no hay tanto temor a hablar en público. Entonces es muy importante que lo que vayas a hacer siempre esté basado en la palabra de Dios. El texto o textos bíblicos en los que vas a centrar la predicación o sermón, ese se llama el texto base. Dependerá mucho de lo que quieres hablar también, del tema que quieres tratar. Por eso esta parte del encabezado se distribuye de esta manera. Primero el texto base, segundo el tema, que no es lo mismo que el título. Es decir, si tú quieres hablar de cualidades del cristiano, frutos del Espíritu Santo, ese sería el tema, pero el título ya es diferente, es como más acertado hacia el tema de lo que vas a desarrollar. Es importante que tengas en cuenta de que muchas veces hay personas que les cuesta y en el momento del título como que eso le detiene y no desarrolla el sermón porque no pasa el título. A veces yo considero, bueno, personalmente, poner el título después. Obviamente el tema sí lo debo escoger. De pronto el título me cueste un poco más, entonces desarrollo el sermón y por último escribo el título, pero todo el desarrollo debe darse desde el tema, al saber de qué quiero yo que se trate el sermón o de qué voy a desarrollar yo el sermón. Tengamos en cuenta entonces que en la parte número 4, que ya viene siendo la introducción, nosotros podemos escoger entre narrar historias verídicas, ilustración con videos, imágenes, contexto bíblico del pasaje a utilizar, poemas y etc. Hay libros de ilustraciones bíblicas que son historias que nos dan la oportunidad como de empezar a tratar un tema, más no es el desarrollo de la predicación ni la predicación en tal. Es como una herramienta que uno utiliza para empezar a hablar de ese tema. Entre eso puede ser la historia de, por ejemplo, una parábola que yo aprovecho para contarla con mis propias palabras, la puedo contextualizar incluso a la actualidad, o ya sea una anécdota, algo que haya pasado, una historia, o quiero presentar un video. Siempre debo tener muy en cuenta que mi introducción es una herramienta importante para contextualizar a las personas acerca del tema que yo voy a desarrollar. Y como les venía diciendo, todo debe estar por escrito. Por eso se hace un estudio previo del versículo, un estudio previo del tema, para que en el momento en que nosotros lo vayamos a desarrollar, tengamos las herramientas necesarias y no tengamos como esa incapacidad para desenvolvernos durante el tema, o un bloqueo, o se nos fue la palabra, o no sé qué decir acá. Por eso es importante en el desarrollo por escrito cada punto, escribirlo, cómo lo voy a desarrollar.
detallar qué vas a mostrar, de qué vas a hablar en esa parte, para que así haya un orden, pues tanto en el tema que estás desarrollando como en el desarrollo de tu predicación, para evitar a veces como esos bloqueos mentales o me enredé y ahora no sé qué decir. Llevar los puntos establecidos del principio por escrito te va a ayudar como a no tener esos bloqueos y a que no te dé tanta pena, porque hay mucha gente que no es que no sepa predicar o no es que no conozca la palabra, es que a veces como la inseguridad acerca del tema no le permite desarrollar bien su predicación. Bueno, perdón. Un ejemplo de esto sería 1 Timoteo 3:16, que se titula incluso en la Biblia El misterio de la piedad, ¿verdad? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y el título sería La poderosa manifestación de Dios. Entonces ahí ya vemos como una estructura que me va a llevar el tema a que me ayuda a centrarme en lo que yo quiero desarrollar. Pero el título en sí me va a dar la guía de cuál específicamente sería el tema a tratar, porque también hay temas muy amplios que no se pueden abarcar en una sola predicación, que son series, por lo general son lo que suelen hacer los predicadores para las escuelas dominicales, para los talleres que hacen, se lleva una secuencia, porque los temas son bastante amplios. Vamos al punto número 5. Aquí vamos a desarrollar y aplicación del texto. Bueno, tengamos en cuenta que aquí es muy importante saber cuál es el tipo de sermón que yo voy a utilizar. Recordemos que nosotros hemos hablado de 3, el textual, el temático y el semántico. Entonces usted escoge cuál es el que, según el tema y según también el texto base, usted le sirve. ¿Por qué es importante el texto base? Literalmente, por ejemplo, esto primero que vamos a ver, el sermón textual, que saben ustedes, que se basa en un solo versículo. Tengo que basar mi predicación en ese versículo, en desmenuzar ese versículo, explicarlo palabra por palabra, frase por frase y aplicándolo, en este caso, a la vida actual. Aquí doy un ejemplo y Filipenses 4:3, cada palabra yo la debo desarrollar en mi predicación, pues desmenuzando según lo que yo quiero hablar, de qué me trata este tema. Por ejemplo, todo. La recomendación que se nos da es investigar y explicar de forma extensa a qué se refiere la palabra. Puede ser todo o la del versículo que usted vaya a utilizar. Y de igual forma con las demás divisiones. Todo, pues todo es una palabra que indica plenitud. Y aquí podríamos abarcar las cosas que son imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. Diversas situaciones que pueden pasar, con todo abarca realmente una totalidad. Y a medida que voy desarrollando cada palabra de ese versículo, pues estoy dejando claro y marcado que mi tipo de sermón es sermón textual. Sermón textual, la directriz que me da es desarrollar el versículo palabra por palabra. Por eso es importante escoger un versículo en el que se pueda hacer esto, porque hay versículos en el que no se puede hacer. Por ejemplo, en el ejemplo que veíamos ahora de Timoteo del misterio de la piedad, ese es uno de los versículos que podemos desarrollar palabra por palabra, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque cada palabra carga un significado que me permite desarrollar el tema. Entonces, hay versículos que me sirven para este tipo de predicación, como hay otros que no me sirven, y tengo que saber escoger muy bien tanto el tema como el versículo que necesito. Un ejemplo de cómo sería el sermón temático: escoger un tema a tratar, ¿verdad? El ejemplo es tema del sermón, el amor de Dios. Buscamos varios textos bíblicos que tengan que ver con ese tema, porque aquí ya no nos estamos basando en un versículo, sino en un tema en general. Puedo buscar varios textos bíblicos, pues obviamente los más concretos, porque hay temas que son extensos y que tal vez cuando yo vaya a desarrollarlos podría encontrarme con 30, 40, pero el tiempo no me va a dar para desarrollarlo. En este ejemplo, Juan 3:16, el amor sacrificial, explicar de forma extensa el amor de Dios en este versículo y así con las demás divisiones. Entonces, en vez de las palabras, como en el caso del textual, aquí yo cada versículo lo tomo como una oportunidad de desarrollar mi tema y explicando pues las características de ese amor de Dios. Explicar cada versículo que escojamos aplicándolo a la vida actual. Entonces, aquí vemos un ejemplo, Salmo 136:1,
amor que comprende y perdona. Salmo 86:15, amor que hace justicia. Entonces, en esta estructura del sermón temático, que es diferente al textual, tengamos en cuenta por qué es tan importante tomarnos un tiempo prudente para estudiar el sermón. O sea, no es que un día para otro, no es que es media hora antes. Por eso es tan importante nuestro tiempo devocional con el Señor y aparte un tiempo de estudio. Por eso les decía al principio, puede que tú no lo vayas a predicar, pero cuando tú empiezas a desarrollar este tipo de estructura por escrito, vas desarrollando como esa capacidad de poder empezar a tener un estudio mucho más serio de la palabra de Dios, y obviamente estás ampliando las posibilidades de que el mismo Señor te use, porque puedes hablar de temas más profundos e importantes debido a que tienes un conocimiento más profundo acerca de la palabra del Señor. El sermón expositivo, que es el tercero de los que hemos desarrollado, se estructura de la siguiente manera. Primero, escoge una historia bíblica o un pasaje extenso de 5 versículos o más. Investigas el contexto literario, o sea, algo que no esté implícito en el texto, pero que en los libros de historia o en una exégesis me lo pueda revelar. Como el contexto, por ejemplo, la mujer samaritana. Mucha gente cree que la mujer samaritana representa a la persona inconversa como tal, pero resulta que no. Los samaritanos eran los que habitaban cuando hubo la división de el reino del norte y el reino del sur, que se separaron David de las otras tribus. Unos se fueron a vivir a Jerusalén, otro a otro lugar, y terminaron viviendo en Samaria. Entonces los samaritanos en sí vienen de los judíos, no son inconversos como el ejemplo que uno puede dar. Por eso se presenta ese conflicto de ella de decir, no sabes que los samaritanos y los judíos no nos hablamos, porque ya había un contexto detrás. Si yo quiero tratar ese tipo de temas, tengo que investigar, tengo que tener las bases bíblicas, históricas, geográficas, que me permitan desarrollar el tema y poder aportar algo que la otra persona no sabe y que al mismo tiempo le da profundidad al estudio de la palabra de Dios. Entonces, el narrar esa historia aplicando cada acontecimiento que sintamos pertinente a la vida actual, contextualizarlo. Esa situación, al momento, al lugar en el que estemos, y pues, vuelvo y repito, todo eso debe quedar por escrito. Ya vamos de 3 estructuras: el sermón textual, el semántico y el expositivo. Escojo uno y en base a ese yo desarrollo la predicación. ¿Cuál sería? Eso es lo que estamos hablando, es como el desarrollo, el cuerpo de la predicación como tal. Pues obviamente esto es por encima, porque no estoy como tal desarrollando una prédica. Aquí yo dando como ejemplo una prédica, porque podríamos pasar todo el día hablando de distintos temas, de distintos versículos. Que tengamos en cuenta que según lo que yo voy a tratar, escojo cuál es la estructura que le voy a dar. Luego, todos 3 deben tener el sexto punto, una conclusión. ¿Cuáles van a ser tus palabras para cerrar la prédica? Obviamente, aquí no hay una camisa de fuerza que si Dios te da otra palabra, que si Dios te dice algo, tú lo vas a dejar de hacer, no. Pero más allá del problema, ten en cuenta que es muy importante tener por escrito tu predicación y tu estudio para no desviarte en el camino, no tanto porque el Señor lo diga o no, porque si lo quiere hacer el Señor está en todo su derecho, sino porque a veces como que uno se desvía o se emociona o suele irse hacia otra cosa. Entonces siempre dejar claro desde el principio que yo tomé mi tema y tengo una conclusión para dar, y porque hice un estudio, porque es que tengamos en cuenta que esto no es nada que nace de la emoción, es un estudio consciente que puede durar semanas y meses, incluso tú preparando una predicación. Y cuando llegas a esa conclusión tiene que ser algo que realmente te tocó a ti, como hemos hablado en clases anteriores. Primero la palabra me habla a mí, para luego hablarle a los demás. Y la oración y la administración, pues aquí se recomienda siempre escribir una oración base que te va a ayudar como a poner en práctica lo que le he enseñado a la luz de la palabra. Ahora, no significa que en el momento de la oración te tengas que regir por eso. Vuelvo y digo, estos son parámetros que nos permiten como tener una dirección hacia el tema que vamos a desarrollar. Pues primeramente sabemos que es Dios el que tiene el control de todas las cosas y es el que habla a su pueblo y es el que tiene el conocimiento acerca de qué necesita su pueblo.
Precisamente por eso este tipo de sermones, cualquiera que tú hagas, tiene que ser resultado de un tiempo prudente de oración, un tiempo de búsqueda de que Dios qué quiere hablarle a su congregación, qué me quiere hablar a mí. Y obviamente en medio del desarrollo de todo lo que vas haciendo, tú te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo te va guiando, te va dando la palabra. Y en el momento del desarrollo, si tiene algo más que decirte, te lo seguirá diciendo. Pero la base principal siempre será que tú te preparaste para hacerlo. No fue algo que simplemente quisiste hacer un día y ya, y luego te pasó la fiebre y no lo volviste a hacer. Nosotros tenemos que entender que los jóvenes también podemos tomarnos en serio la predicación, sin ser predicadores, sin ser pastores, sin tener un cargo distrital, que mucha gente espera tener el cargo para empezar a prepararse y no es así. Tenemos que empezar a prepararnos desde el momento en que Dios nos los dice y empezar a preparar nuestras predicaciones como si fuésemos a predicar en una convención. Y te vas a dar cuenta que a medida que tú tomas ese hábito, tienes tu cuaderno para tus predicaciones, vas a hacerlo muchísimo mejor y va a haber un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Para eso está también el Instituto Bíblico, que nos da un mayor conocimiento de las herramientas que necesitamos y nos permite hacer un mejor trabajo, porque recordemos que Dios nos mandó a todos a predicar el Evangelio. Pues los pastores, su ministerio está establecido por Dios, pero todos los que hacemos parte de la iglesia hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Por eso tenemos que prepararnos y hacerlo de la mejor manera. Muchísimas gracias a todos nuevamente por estar con nosotros y recuerden que estamos tratando de subir contenido mensual. Esta es una clase pasada, este mes tenemos otra clase que también vamos a estar compartiendo y les recordamos que pues también el estudio de Primera de Reyes estamos a 2 clases de concluirlo. Vamos a esta semana a estudiar el capítulo 16, 17 y 18 o 17, 18 y 19, de Primera de Reyes, concluyendo el próximo mes pues ya el libro de Primera de Reyes y entrando al estudio de Segunda de Reyes, y con el espacio de la homilética. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, tenemos descargables para hacer prácticas acerca de los temas que hemos estado dando. Y bueno, espero que no haya sido tan complicado esta explicación. Un abrazo para todos y Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva temporada De Proyecto Esther. Aprendemos, pero también reímos. Nueva temporada. Los de atrás vienen conmigo. ¿Quieres proponer un tema? Manda un mensaje de WhatsApp.